Hola, les habla su amigo Aarón, bienvenidos a este nuevo canal, aquí les traeré varias historias que he escuchado por ahí. Hace tiempo un amigo mío me contó una interesante historia, esta le sucedió a su abuelo, y se las quería dar a conocer a ustedes. A continuación la narraré desde la perspectiva de aquel hombre y con la mayor cantidad de detalles que me pueda permitir. Mi nombre es Eusebio Martínez, y si estas palabras llegan a tus manos cuando yo ya no esté, quiero que sepas que no busco convencer a nadie. Quien crea, creerá. Quien no, pensará que un viejo perdió el juicio con los años. Pero yo sé perfectamente lo que vi. Ocurrió una noche del mes de agosto de 1958, cuando nuestro querido Acatlán de Juárez, en Jalisco, todavía era un pueblo donde todos se conocían por nombre y apellido. En aquellos tiempos no había carreteras iluminadas ni automóviles pasando a cada rato. Después de las 8 de la noche, el silencio pertenecía a los grillos, a los perros que ladraban a lo lejos y al viento que recorría los mezquites. Vivía con mi esposa, María, en una casita de adobe cerca de las tierras de cultivo. Ella era una mujer fuerte, trabajadora y de una fe tan grande que jamás se acostaba sin rezar el rosario. Aquella semana la había atacado una fiebre muy fuerte. Las curanderas del pueblo hicieron cuanto pudieron: tés de gordolobo, infusiones de hierbabuena, cataplasmas y rezos. Pero la fiebre no cedía. El médico que visitaba el pueblo cada ciertos días había dejado unas medicinas en una botica del otro lado del río, casi rumbo al camino viejo que llevaba hacia Villa Corona. Había que ir esa misma noche. Esperar hasta el amanecer podía significar perder a María. Preparé mi caballo, Relámpago, un alazán noble que me había acompañado desde Potrillo. Antes de salir, mi esposa apenas abrió los ojos. «No tardes», me dijo con una voz tan débil que aún hoy la escucho en mis recuerdos. Le besé la frente. «Volveré antes de que cante el primer gallo». Tomé un farol de petróleo, guardé unas monedas, una cajetilla de cigarros y emprendí el camino. Desde que salí de casa, el aire tenía algo extraño. Era pesado, como cuando el cielo guarda un trueno demasiado tiempo. Las primeras gotas comenzaron a caer antes de abandonar el pueblo. No era una lluvia fuerte, era una llovizna fina que parecía suspendida en el aire. La tierra recién mojada desprendía ese olor que tanto nos gusta a los hombres del campo. Sin embargo, aquella noche ese aroma venía acompañado de otro, un olor parecido al cuero viejo mezclado con humo. Relámpago comenzó a mover las orejas. Resoplaba sin razón. 2 veces intentó detenerse. Yo le acaricié el cuello. «Vamos, viejo, ya casi llegamos al puente». Los mayores siempre hablaban del puente del río. Decían que después de la medianoche era mejor rodearlo. Contaban historias de luces sobre el agua, mujeres vestidas de blanco y jinetes que aparecían donde no debía haber nadie. Nunca les hice caso. Uno de joven cree que todas las historias nacieron para asustar muchachos. Esa noche aprendería que algunas nacen porque alguien sobrevivió para contarlas. Llegué al puente poco antes de las 11. La corriente del río venía crecida por las lluvias. El agua golpeaba las piedras con tanta fuerza que apenas podía escucharse el trote del caballo. Entonces ocurrió. Relámpago se detuvo en seco. No hubo manera de hacerlo avanzar. Miró hacia el centro del puente. Fue ahí donde lo vi. Había un hombre montado en un caballo completamente negro. No era un negro común. Era un color que parecía tragarse la poca luz del farol. El caballo permanecía inmóvil. Ni respiraba, ni movía la cola, ni espantaba las moscas. Simplemente estaba quieto. El jinete llevaba un sombrero ancho, traje de charro perfectamente acomodado, botas relucientes, espuelas plateadas. No tenía una sola mancha de lodo a pesar de la lluvia. Aquello ya me pareció raro. Nos quedamos viendo varios segundos. Yo esperaba que dijera algo, pero permaneció inmóvil. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé en regresar. Pero María me esperaba. Respiré hondo. Avancé unos metros. Cuando quedamos frente a frente, el hombre habló. Su voz era tranquila, demasiado tranquila.
Buenas noches, respondí por educación. Buenas noches. Hubo un silencio. Luego dijo, ¿no tendrá un cigarro que pueda regalarme? Nada más. No preguntó mi nombre. No dijo de dónde venía. Solo quería un cigarro. Pensé que sería algún hacendado perdido por el temporal. Metí la mano en la bolsa del pantalón. Saqué la cajetilla. Tomé uno. Se lo extendí. Él levantó lentamente la mano. Llevaba un guante negro. Cuando nuestros dedos estuvieron a punto de tocarse, el aire se volvió helado. No fresco, helado, como si hubiera entrado de golpe al agua del río. El hombre tomó el cigarro. Yo esperé que me diera las gracias. En cambio, giró lentamente el rostro hacia mí. Primero vi la barbilla, después la nariz. Luego la sombra del sombrero dejó ver sus ojos. Jamás olvidaré aquellos ojos. No eran ojos humanos. Brillaban de un rojo intenso. No como brasas. Como si dentro de ellos hubiera fuego vivo. No pestañeaban. No tenían expresión. Solo me miraban. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue apenas una ligera curva en los labios. Pero bastó para que el cuerpo entero dejara de responderme. Relámpago relinchó con una fuerza que nunca le había escuchado. Se levantó de las patas delanteras. El farol cayó al suelo. La llama se apagó y el puente quedó completamente oscuro. Solo permanecían aquellos 2 puntos rojos suspendidos frente a mí. Escuché la voz nuevamente. Más grave, más profunda. Gracias, Eusebio. Sentí que el corazón dejaba de latir un instante. Jamás le había dicho mi nombre. Nunca lo había visto. Nunca había cruzado palabra con aquel hombre. Y aún así, sabía quién era yo. No esperé un segundo más. Clavé los talones en Relámpago. El caballo salió disparado. Detrás de nosotros escuché otro trote. No muy rápido. No necesitaba alcanzarnos. Era un sonido constante. Seguro. Como si quien venía detrás supiera perfectamente que tarde o temprano me tendría. Tac, 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 tac. Cada golpe de las herraduras parecía caer dentro de mi pecho. No me atrevía a mirar atrás. El viento apagaba cualquier otro ruido. Solo existía aquel trote. De pronto comenzaron a escucharse unas carcajadas. No eran fuertes, eran bajas, como si alguien riera muy cerca de mi oído. Miré alrededor. No había nadie. Pero las risas seguían. Relámpago corría desesperado. Nunca lo había sentido temblar. Los caballos presienten cosas que los hombres no comprendemos. Después de varios minutos vi la silueta de la pequeña capilla que estaba en las afueras del pueblo. No recuerdo haber rezado tanto en toda mi vida. Virgencita, déjame llegar. Apenas crucé el atrio. Relámpago prácticamente se lanzó hasta la puerta. Golpeé desesperadamente. ¡Padre! ¡Padre! Tardaron unos segundos, aunque a mí me parecieron horas. Finalmente la puerta se abrió. Era el padre Anselmo. Me vio empapado, pálido y sin aliento. ¿Qué ocurrió, hijo? Entré sin pedir permiso. Al cerrar la puerta, el silencio volvió de golpe. El trote desapareció. Las risas cesaron. Solo quedó el sonido de la lluvia golpeando el techo de tejas. El padre me ofreció agua. No podía hablar. Las manos me temblaban tanto que derramé medio vaso. Cuando por fin logré calmarme, le conté absolutamente todo. No me interrumpió, solo escuchó. Al terminar hizo la señal de la cruz. Bajó la mirada y dijo algo que terminó de helarme la sangre. No eres el primero. Yo levanté la cabeza. Él continuó. Hace muchos años varios hombres llegaron contando exactamente lo mismo. El mismo puente, el mismo caballo negro, el mismo charro. Sentí un vacío en el estómago. ¿Quién? ¿Quién es? El padre tardó en responder. Hay quienes dicen que es el diablo. Otros creen que es un alma condenada. Yo solo sé una cosa. Hizo una pausa. Nunca aceptes nada de él. Lo miré confundido. Pero solo me pidió un cigarro. El sacerdote asintió lentamente. Y tú solo le diste un cigarro. Después guardó silencio como si hubiera querido decir algo más, pero prefiriera no hacerlo. Aquella noche dormí sentado en una banca de madera dentro de la capilla.
O al menos eso intenté. Cada vez que cerraba los ojos veía aquellos 2 puntos rojos observándome desde la oscuridad. Antes del amanecer sonaron las campanas. El padre celebró la primera oración del día. Cuando terminó, me llamó. Traía en las manos una pequeña cruz de madera, sencilla, hecha por un carpintero del pueblo. La puso entre mis manos. «Llévala contigo». «Gracias, padre», negó con la cabeza. «No es para ti». El sacerdote cerró mi mano sobre la pequeña cruz y habló con una seriedad que jamás le había visto. «No es para ti, es para ese lugar». No entendí a qué se refería. Él caminó hasta el altar, tomó un frasco pequeño con agua bendita y regresó. Roció la cruz con unas gotas mientras murmuraba una oración en voz tan baja que apenas pude distinguir el nombre de San Miguel Arcángel. Después levantó la vista. «Cuando regreses con las medicinas, no cruces ese puente como si nada hubiera pasado. Detente donde lo encontraste. Clava esta cruz a un lado del camino y no mires hacia el río mientras lo haces. Pase lo que pase, no mires». Asentí, aunque una parte de mí pensaba que el miedo me estaba haciendo creer en cosas imposibles. El padre colocó una mano sobre mi hombro. «Y otra cosa». «¿Cuál?» «Si escuchas que alguien te llama por tu nombre, sigue caminando». Salí de la capilla cuando apenas comenzaba a clarear. La lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada y las nubes empezaban a romperse dejando pasar una luz grisácea. Relámpago seguía afuera. No se había movido del atrio. Al verme acercar relinchó suavemente, como si hubiera pasado la noche esperándome. Le acaricié el hocico. «Todavía nos falta un camino, compañero. Fuimos primero hasta la botica. El médico ya estaba acomodando unas cajas cuando llegué». Al verme hizo un gesto de sorpresa. «¿Qué te ocurrió? Pareces haber visto un muerto». Quise contarle, pero las palabras no salieron. Solo respondí. La noche fue larga. Me entregó los medicamentos para María y emprendí el regreso. Mientras avanzábamos, el pueblo comenzaba a despertar. Las mujeres barrían las banquetas. Los niños corrían detrás de unas gallinas. Los hombres preparaban las yuntas para salir al campo. Todo parecía tan normal que por un momento pensé que quizá había imaginado lo ocurrido. Pero entonces vi el puente, y el recuerdo volvió de golpe. El corazón empezó a latirme con fuerza. Saqué la cruz de madera que llevaba envuelta en un pañuelo. Respiré hondo. Bajé del caballo. Cada paso hacia el centro del puente parecía más pesado que el anterior. La corriente del río seguía bajando con fuerza. No había nadie, ni un alma. Me arrodillé junto al borde del camino. Con una piedra hice un pequeño hoyo entre la tierra húmeda. Introduje la cruz. La empujé hasta que quedó firme. Justo cuando terminé, escuché una voz. «Eusebio». Era la voz de mi madre. Mi madre había muerto 5 años antes. Sentí que la sangre se me helaba. Recordé las palabras del padre. «No mires». Apreté los dientes. Seguí acomodando la tierra alrededor de la cruz. La voz volvió a escucharse. Ahora era María. «Eusebio, ayúdame». Sonaba desesperada, como si estuviera ahogándose. Las lágrimas comenzaron a salírseme sin poder evitarlo. Todo en mi cuerpo quería girar hacia el río. Pero no lo hice. Entonces escuché llorar a un niño. Después un anciano. Después varias personas al mismo tiempo. Las voces se mezclaban. Algunas suplicaban, otras gritaban, otras rezaban. Era como si el río estuviera lleno de almas llamándome. Clavé la mirada en la cruz. Recé un Padre Nuestro con la voz temblorosa. De pronto, todo quedó en silencio. Un silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Pensé que había terminado. Entonces sentí algo. No un sonido, no una voz, una presencia. Alguien estaba exactamente detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración sobre mi nuca. Olía a humo de tabaco recién encendido. Mis manos comenzaron a temblar. Podía jurar que si extendía el brazo, tocaría la pierna de aquel caballo. No me moví. Los segundos parecían eternos. Entonces escuché el roce de unas espuelas. 1, 2,
3 pisadas, después el sonido de un caballo alejándose lentamente. ¡Tac! 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 Cada vez más lejos, hasta desaparecer. Esperé unos minutos antes de levantarme. Tomé las riendas de relámpago. El caballo seguía inquieto, pero ya no parecía dominado por el terror de la noche anterior. Regresamos a casa. Encontré a María dormida. Le di el medicamento conforme indicó el médico. Durante 2 días completos permaneció entre la fiebre y el sueño. Yo casi no me separé de su lado. Al tercer amanecer abrió los ojos, me sonrió y pidió de comer. Nunca olvidaré la alegría que sentí. Con el paso de las semanas recuperó completamente la salud. Parecía que aquella noche había quedado atrás. Pero no fue así. Los rumores comenzaron a llegar poco a poco. Primero un arriero aseguró haber visto un jinete negro detenido sobre el mismo puente. Después un comerciante dijo que alguien le pidió fuego para encender un cigarro y, cuando levantó la vista, el hombre había desaparecido. Un anciano juró que escuchó un caballo caminar sobre el puente, aunque el suelo estaba cubierto de polvo y no quedó una sola huella. Algunos dejaron de cruzar por las noches. Otros rezaban antes de pasar. Y hubo quienes comenzaron a dejar pequeñas cruces de madera cerca del río. Nadie hablaba mucho del tema. En los pueblos hay historias que se cuentan solo entre personas de confianza. Las demás se guardan en silencio. Pasaron los años. Vi crecer a mis hijos. Después a mis nietos. Cada vez que alguno me preguntaba por qué nunca aceptaba viajar de noche, respondía cualquier cosa. Que los caminos eran peligrosos. Que los bandidos, que los animales. Nunca decía la verdad. Hasta una tarde en que mi nieto mayor encontró aquella vieja cruz, ya desgastada por el tiempo, que el padre Anselmo me había dado. La había reemplazado años después por otra más grande, pero conservé la original. Me preguntó por qué estaba tan gastada. Entonces comprendí que había llegado el momento de contar la historia. No para asustarlo, sino para enseñarle algo. Porque después de tantos años entendí que el verdadero peligro no era solamente aquel charro. Era la soberbia de creer que uno lo sabe todo. Hay cosas entre el cielo y la tierra que ningún hombre puede explicar. No importa cuánto estudie o cuánto se burle de las creencias antiguas. Nuestros abuelos no inventaban todas sus historias. Muchas nacían del miedo, pero otras nacían de la experiencia. Todavía hoy, cuando paso por el viejo puente de Acatlán de Juárez, reduzco el paso del caballo, o del automóvil, según sea el caso. Hago una pequeña oración, y, aunque el puente ha cambiado con los años, todavía permanece a un costado una cruz de madera que el tiempo ha ido consumiendo. Dicen que varias personas la reemplazan cuando se pudre, sin ponerse de acuerdo entre ellas. Simplemente aparece otra. Como si alguien comprendiera que nunca debe faltar. Y si alguna noche de lluvia, cuando el pueblo duerme y el río baja crecido, llegas a cruzar ese lugar y encuentras a un elegante charro vestido completamente de negro, montando un caballo que parece hecho de la misma oscuridad. Toda tranquilidad te pide un cigarro. Haz lo que tu conciencia te dicte. Pero si al levantar la vista descubres que sus ojos brillan como brasas vivas, no esperes a comprobar quién es. Reza. Da media vuelta. Y recuerda la historia de este viejo. Porque yo sí regresé para contarla, y no todos tuvieron la misma suerte.